Ahora, quisiera comentar este otro tema que periódicamente tratamos de identificar dónde están las inquietudes públicas y encontramos mucho valor en la opinión del público, porque a veces a través de redes sociales, mediante los medios de comunicación, por comunicación directa en otras ocasiones, nos comparten las distintas inquietudes. Bienvenidas todas las inquietudes, todas las dudas, cuestionamientos, observaciones, críticas incluso que se pudieran presentar, nos ayudan mucho a identificar cuál es el sentir de la población y dónde están las necesidades. Una de esos comentarios es el tema de los cubrebocas de uso comunitario. Y aquí quiero referirme a lo siguiente. Es muy claro, y desde mi punto de vista completamente legítimo, que la población en general quisiera tener respuestas precisas o dicotómicas en blanco y negro, o es sí, o es no, o es siempre, o es nunca, para cada cosa que le ocupa. Es totalmente legítimo. Lo mismo ocurre en el mundo de la medicina clínica, cuando un paciente, esto independientemente de COVID, acude a consulta y quisiera saber: ¿me puedo comer el brócoli? No me puedo comer el brócoli. ¿Puedo tomar agua? No puedo tomar agua. ¿Puedo subir a la montaña? No puedo subir a la montaña. Raramente, déjenme decirles que raramente en la experiencia de salud, tanto en medicina, en la experiencia clínica individual de la salud, como en salud pública, las cosas son en blanco y negro. Raramente hay consideraciones absolutas. En la gran mayoría de las cosas existe una situación que puede cambiar respecto al tiempo, porque a veces lo que era inconveniente en un momento puede ser aceptable en otro momento y puede ser recomendable en otro momento. O a veces la evidencia científica sobre la utilidad de algo, de una intervención, de un producto, no es completamente definida y entonces hay recomendaciones relativas, así se llama técnicamente, recomendaciones relativas. Este es el caso de los cubrebocas. Los cubrebocas, que son este dispositivo, veo que ya la mayoría de ustedes lo utiliza, es un dispositivo que tiene un efecto mecánico de retención de las partículas líquidas que provienen de las secreciones de la nariz, de la boca, de la faringe, y que hemos comentado aquí repetidamente son el vehículo, el medio por el que se transmiten no solamente el virus SARS-CoV-2, sino muchos agentes infecciosos, virus y también bacterias que causan enfermedades respiratorias. Hemos dicho también que existe una parte sustancial de evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas como un mecanismo de protección a los demás, a partir de una persona que tiene la infección, en este caso COVID, que no la transmita a los demás, en la medida en que tiene un elemento de retención, de bloqueo mecánico, y entonces disminuye la probabilidad de que las partículas infectantes, que son estas partículas líquidas con virus, se propaguen hacia los ojos, nariz o boca del vecino. Este es el principio de uso en cirugía. Como todos ustedes saben, las cirujanas y los cirujanos utilizan un cubrebocas y también todo el personal que está dentro de un quirófano para evitar contagiar de cualquier cosa o contaminar el espacio quirúrgico, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad craneal, cualquier espacio donde se esté haciendo una intervención que requiere condiciones asépticas, es decir, sin microbios. Por eso el personal quirúrgico usa cubrebocas. Basado en este principio, cuando existe una enfermedad que puede ser de interés epidémico y podría contagiarse, se ha considerado que potencialmente podría utilizarse un cubrebocas para disminuir la transmisión hacia otros. Y hay razonable evidencia para mostrar que si las personas infectantes, que son las personas infectadas en un periodo de su enfermedad, usaran cubrebocas, disminuirían la probabilidad de transmitir la enfermedad a las otras personas. Lo que es menos claro
y la evidencia todavía es inconclusa, es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas. Y en general, los distintos elementos de evidencia sugieren que no. Las razones las hemos comentado, tienen que ver, entre otras, con el hecho de que los virus respiratorios, o al menos pero muchos otros, se transmiten también por los ojos. Si las partículas infectantes caen sobre la conjuntiva, que es la membrana que recubre el espacio anterior de los ojos, ahí se pueden poner estas partículas de virus y ahí se contagia. Entonces, aunque uno tenga cubierto nariz y boca, si tiene descubiertos los ojos, también se puede transmitir por ahí. Y la otra razón, también considerada, es que una persona que no está entrenada en el uso de cubrebocas, como lo están las personas de los equipos quirúrgicos y otros equipos médicos, llega un momento en que se cansa del cubrebocas. Cuando una cirujana está en el acto quirúrgico, por largo que éste sea, en promedio dura 3 horas, vamos a decir, 4, 5, 6, a veces hay cirugías muy, muy largas, sabe que no se debe tocar la cara, porque si se toca la cara, en primera contamina los guantes y con los guantes contamina el espacio quirúrgico, entonces sabe que no se debe tocar la cara. Pero cualquier persona en el espacio de la vida diaria se cansará, le va a dar calor, le va a irritar, le va a dar comezón y de manera inconsciente o consciente se va a tocar la cara para acomodarse el cubrebocas, para ponérselo de gargantilla, para quitárselo unas horas, para ponerse a comer. Y en ese momento ya no hay un efecto que podría ser útil y ya no lo es por estas razones. E incluso el tocarse la cara, posiblemente con unas manos que han sido contaminadas por otra persona que se estornudó en las mismas, le llevaría los virus a la vía respiratoria. Entonces, en días recientes ha estado circulando un diagramita que parece interesante, aunque raramente proveen una fuente bibliográfica consistente, en donde se ve una persona infectante que se pone cubrebocas y una persona no infectada que se pone cubrebocas. Y se hace una especie de escala donde se dice, si se le pone el infectante, disminuye el riesgo X, grado 1, o dice menor riesgo, etc. Si se la ponen los dos, hay una gran protección. Ya había una tercera versión que dice, y si el que está infectado se queda en casa, disminuye el riesgo casi absoluto. Eso es cierto, quédense en casa. Entonces, lo cierto es que esto causa confusión porque empieza a darse una apreciación diversa. Ayer decíamos precisamente de este fenómeno en la vida moderna con los medios electrónicos de comunicación, donde circula a tal velocidad la información que parece que todo es muy sólido científicamente o que hay evidencia creíble, cuando no es el caso. Hay muchísimas cosas en la vida que están sujetas a controversias. Entonces, dada esta situación, recordarán que por varias semanas al inicio de la epidemia he comentado esto mismo y habíamos dicho el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. Y aquí hay un elemento, es un tecnicalismo de las ciencias, de ciertas ciencias, que es la diferencia entre eficacia y efectividad. Esto es importante. Eficacia es la utilidad que tiene una intervención o un producto en condiciones ideales, quizá experimentales. Todo está perfectamente controlado, hay una intervención, pensemos en este caso el cubrebocas, y entonces todo es perfecto, todo es constante, y en esas circunstancias uno evalúa el uso del cubrebocas. Eso es la eficacia. Pero hay una gran diferencia con otro concepto que se llama efectividad. Y la efectividad es las condiciones reales, donde unas personas lo usan 15 minutos y luego se lo quitan, otra persona lo usa 6 horas sin ningún problema, una persona se toca la cara, 3 lo traen de sombrero, 4 se lo ponen un día sí, 2 no. Es decir, toda la variabilidad que existe en el uso real de un producto. Y ahí es donde está la mayor incógnita.
si pensáramos en que, por ejemplo, 9 millones de habitantes de la Ciudad de México debiéramos usar el cubrebocas, no tenemos ningún elemento que garantice que 9 millones lo vamos a usar de manera consistente. Es decir, todo el tiempo en los sitios públicos, descansar quizá en el espacio privado, no lavarlo para conservar la textura y la integridad de sus fibras, etcétera, y que todos los cubrebocas van a ser de la misma capacidad de filtrado, etcétera, ¿no? Bueno, termino diciendo lo siguiente, si me pasan la diapositiva final. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo mandato de ley es generar conocimiento científico para orientar las políticas de salud, hizo un análisis, un estudio, me voy a parar brevemente para comentarlo, con una metodología que se llama revisión rápida de la evidencia. Esto corresponde a una versión acortada de una metodología que en las ciencias de la salud y otras se llama revisión sistemática de la literatura y consiste en recopilar los distintos estudios científicos sobre un tema para ver cuál es el consenso científico que hay sobre ese tema. Aquí la doctora Stern, el doctor Tonatiuh Tonatiuh Barrientos y otros colegas hicieron este estudio, lo publicaron recientemente y encuentran lo siguiente. Se hizo la revisión rápida, el artículo se llama Revisión rápida del uso de cubrebocas quirúrgicos en el ámbito comunitario, e infecciones respiratorias agudas. Entonces, hicieron esta revisión rápida del uso del cubrebocas en el ámbito comunitario. Encontraron 4 de 6 revisiones sistemáticas que no encontraron reducciones de contagio asociadas con el uso de cubrebocas. Encontraron que 6 estudios experimentales no encontraron diferencia entre la probabilidad de contagio asociada con el uso de cubrebocas y solo un estudio estimó una reducción del 20% en la incidencia al asumir, sin tener una demostración directa, ni que sea aplicable a todas las sociedades, que 10 al 50% de la población usa correctamente el cubrebocas. En otras palabras, para pensar que esta evidencia sugiere el uso de cubrebocas, tendríamos que considerar que 10 al 50% al menos lo utilizara de manera consistente a lo largo de todo el día, con la misma calidad de cubrebocas, con el mismo estado de conservación del cubrebocas, sin tocarse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es: la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. Ahora, cuando uno participa en la generación o recomendación de políticas públicas, uno tiene que considerar la evidencia y también los aspectos prácticos. Y aquí vuelvo a decir, no es que esté mal usar cubrebocas, no hace daño pues usar cubrebocas. Existe un fenómeno que se llama compensación del riesgo, que consiste en que las personas podrían sentirse protegidas porque tienen la cara cubierta con un cubrebocas y entonces empezar a disminuir su atención de otras medidas de seguridad sanitaria. La higiene básica de las manos, la protección del estornudo, el resguardarse en casa si se tienen síntomas, el guardar una sana distancia, etcétera, etcétera. Entonces, si eso ocurre, el posible beneficio del cubrebocas podría ser contrarrestado por la reducción de la disciplina, de la intensidad, de la constancia de otras medidas. En conclusión, no me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas. Es
Entonces, eso sí sería inconveniente. En el caso de la Ciudad de México, conocemos que no es el caso. De hecho, la Ciudad de México es la zona, la entidad federativa con la más amplia y grande y sostenida reducción de la movilidad en todo el país. Y es la que en este momento está contribuyendo mucho más a la reducción de los contagios. Entonces, ahí estamos tranquilos. Pero ayer hablábamos de esta situación de algunos municipios en donde le ponen un gran empeño al tema del cubrebocas y otras medidas que son las fundamentales, la suspensión de los trabajos no esenciales, no está siendo cuidada con la misma intensidad. Y además, también dijimos ayer, preocupa que el enfoque de las intervenciones se centre en las personas, en la ciudadanía, por las razones explicadas ayer, que las medidas fueron cuidadosamente planeadas para modificar las razones por las que las personas acuden al espacio público y entonces no centrar intervenciones en las personas, lo que irremediablemente lleva a un mayor desgaste operativo, pero además a empezar a tocar los límites de las libertades civiles, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, situación que obviamente es preocupante. Quería comentar eso.